Nuevamente, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Hoy estamos aquí por gracia de Dios y doy gracias a Dios porque de verdad nosotros tenemos que reconocer que es Dios el que nos levanta, el que nos sostiene y por el cual nosotros estamos aquí. No es por nosotros, es por Él. Y en esta mañana, este es nuestro tercer mensaje con respecto al tema de los dones espirituales. Un tema un poco escabroso, un tema un poco difícil, porque a veces se podría decir que hiere sensibilidades de muchas doctrinas que aparentemente creen en la verdad, pero no están practicando esa verdad que habla la palabra. Estuvimos hablando acerca de los dones espirituales, hablamos de qué son los dones, quién los da, ¿qué son los dones? Hablamos la semana pasada de los dones espirituales permanentes y dijimos que estos sirven para la edificación de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y vimos cómo deben de funcionar y dijimos que en unidad y en amor, y si funcionan en unidad y en amor, estos iban a ser unificados y iban a ser edificados. Entonces vamos a seguir viendo estos dones. Vimos que los dones de edificación nos llevan también a la madurez del cuerpo entero, y vimos que todos los dones fueron completos en Cristo y nosotros debemos de tener la continuidad de ese cuerpo en Cristo. Dijimos que había dos categorías, por nombrarlo así, de dones. Los dones permanentes, que son los dones que muchos mencionamos que son los dones de edificación del cuerpo, y los dones temporales. Los dones temporales que, como vamos a ver, son dones que son para la confirmación de la palabra que exponían los profetas y los apóstoles en aquel entonces cuando eran estos vigentes. Vamos a ver que esos dones ya no son vigentes, como muchos predican o muchos están transmitiendo. Eso es lo que vamos a ver, cuáles son estos dones. Yo espero que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude a entender, porque es muy importante que nosotros conozcamos estos temas, estas doctrinas, para que nosotros podamos desempeñar las funciones que tenemos en el cuerpo de Cristo. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el texto de Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Primer libro de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. El título de esta predicación es Los dones espirituales temporales. El tema es dones espirituales, es la serie que estamos viendo. Y vamos a leerlo, y te pido de favor que así que ya lo encontraste, te pongas sobre tus pies para que podamos leerlo y saber que ya lo tienes. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. Dice así la bendita y poderosa palabra. Vamos, acompáñame con tu mirada. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como os se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, en esta tarde pido y ruego por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, prepara nuestros corazones, danos entendimiento, discernimiento de tu palabra, y que seas tú, Señor, hablando al corazón. Ilumínanos de ese conocimiento de tu verdad, de tu doctrina, Señor, para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera, funcional, y que podamos crecer en esa madurez. Pido y ruego, Señor, que te lleves todo lo que distrae nuestra mente, nuestro corazón,
y que nos ayudes a través del Espíritu a estar atentos y a conocer tu verdad. Te lo pido, te lo ruego, en tus manos ponemos esta reunión y todo lo que hemos hecho desde el principio, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Ocupe su lugar. Vamos a ver ahora cuáles son esos dones temporales. ¿Por qué decimos dones temporales? Porque estos dones ya cesaron. Eso es lo que vamos a ver. Muchos en la actualidad predican que estos dones son vigentes, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra, y yo creo más a lo que dice la palabra que lo que puedan decir las personas, cualquier persona que diga. Dice, vamos a ver cuatro dones que ya no son vigentes, sino que fueron utilizados para la confirmación de la palabra de Dios. El primero es el don de milagros. Dice en 1 Corintios 12:10, dice así: a otros el hacer milagros. A otro el hacer milagros. Milagros viene de la raíz de la palabra dunamis, que significa ser capaz o ser posible, significa fuerza, poder milagroso, maravilla. Eso es lo que significa esta palabra, el milagro. Es el don de producir, escúchame bien, es el don de producir, de hacer obras de origen y carácter sobrenatural. Ese es un milagro. No pueden ser producidos por agentes o medios naturales, sino por algo sobrenatural. Ese es un milagro. Esos son los milagros. Ahora, hay 4 de estos enlistados en la Escritura que no tienen una función continua en el cuerpo, sino solamente en la era apostólica, y fueron diseñados, y escúchame bien, esto es muy importante, para qué fueron diseñados según el propósito de Dios. Fueron diseñados para los incrédulos, para que los incrédulos pudieran creer, porque los incrédulos no podían ser convencidos de otra manera, sino a través de ver estos milagros, de ver cosas sobrenaturales que estaban pasando. Esto era hablado por los profetas, los apóstoles del primer siglo. Entonces ese era el propósito, para que los incrédulos pudieran creer. Y esto es obvio, porque si una multitud estaba oyendo a los profetas, a los apóstoles hablar, sobre todo a los apóstoles, de esta verdad, debería haber un estándar comparativo. ¿Contra qué? Poderlos juzgar. O sea, ¿qué es esto? Nadie puede creer nada porque tú me dices, sino yo tengo que ver, que probar qué es lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Entonces, había ciertos milagros para que la gente fuera convencida por ellos, y para que ellos dieran cuenta de que la palabra que estaban siendo hablada era la misma palabra de Dios. Los incrédulos no pedían señales para poder creer, Entonces, ellos, el Señor había puesto ese don en los apóstoles para que ellos confirmaran la palabra de Dios. Vamos a estar viendo algunos pasajes que van a confirmar lo que estoy hablando, para que entendamos un poco y nos demos cuenta de que muchas veces hemos venido algunos de doctrinas pues no tan correctas, pero nos damos cuenta y damos gracias a Dios porque nos ayuda a rectificar. Vamos a Marcos 16:17. Dice en Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense lo que dicen, y fíjense cómo a veces he sacado de contexto estos pasajes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Sí? ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién le están diciendo? La iglesia carismática, o muchas están diciendo que es para nuestro tiempo y es para todos, pero no se encarga de leer el contexto anterior para saber de quién está hablando. Aquí en este pasaje podemos ver que Jesús había resucitado y que se les había dicho a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, que Jesús había resucitado, y ellos no creían, ellos eran incrédulos. Entonces tienen un encuentro con Jesús, y Jesús les dice, ¿saben qué? Estoy aquí porque de verdaderamente su incredulidad, su dureza de corazón es grande. Por eso les digo esto, estas señales que les acabo de decir es a los que creen. Si tú no crees, si ustedes no creen, no va a ser, pero a los que creen, no a los que creerán, sino a los que creen. No era para todos, sino era para ese grupo. Actualmente muchas personas o muchos que predican la palabra de Dios
lo han visto, lo saben, lo conocen, han querido tomar literalmente estas palabras, ya han tomado cosas mortíferas y han muerto. Han permitido que una serpiente los muerda y han muerto. ¿Por qué? Porque no es literal. Estas palabras eran para esos discípulos. El Señor les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes sean incrédulos? ¿Cómo es posible que tengan duro su corazón? Pues les digo una cosa, estas palabras seguirán a los que creen. Le estaba enseñando a sus discípulos. Puedes ver el pasaje. Dice, a los que creen, no a los que creerán, a los que creen. Y vamos a ver cómo habla también de los milagros para certificar la predicación inicial de los apóstoles. Y cómo la gente va a responder a esos milagros. Ahí adelante, en el versículo 19 y 20 dice, y el Señor después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles. Ojo lo que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. ¿Cómo confirmaban la palabra? Por medio de señales. ¿Qué era una señal? Una señal era un signo, una identificación específica, ceremonial o sobrenatural. Entra dentro de los milagros. Era una señal, una indicación. Entonces, ¿cómo era confirmada? Pues a través de esas señales era confirmada la palabra de Dios. Era para el estándar de comparación. Bueno, tú me dices que es cierto, pero ¿contra qué? Contra esto. Ah, no, pues sí, entonces sí. Para eso eran las señales. Para eso, para que pudieran confirmar. Por eso digo que era para los incrédulos, no para los creyentes, para los incrédulos. Veamos a quién le pertenecen esas señales, a quién le pertenecían ahí, y vamos a ver qué eran los apóstoles. Vamos a porque esta era una designación especial, ¿sí? Para esos milagros que hacían. Vamos, dice en Hebreos 2, 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Aquí se refiere a los apóstoles. ¿Cómo era confirmada? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vemos que esas señales y milagros Dios te las había dado para la confirmación de la palabra. Dice en 2 de Corintios 12:12, segunda carta a los Corintios 12:12. Vamos a estar viendo muchos pasajes. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Vemos que ¿a quién le pertenecían las señales? A los apóstoles. El Señor les había dado ese don. Era un don que les había dado el Señor, pero ese don era para la confirmación de la palabra de Dios. Muchos ahora quieren seguir diciendo que eso sigue siendo así, y no. Los apóstoles hicieron milagros para la confirmación de la palabra de Dios. Y ahora cuando vemos ahí en 1 Corintios 12 y vemos los dones milagrosos, usted debe de saber que esos le pertenecían a los apóstoles. ¿Con qué? ¿Cuál es el propósito? Con el propósito de confirmar la palabra y establecer su veracidad en las mentes de las personas que no tenían otro estándar de validación. Era el estándar de validación. Tú me dices eso, ¿y quién lo sustenta? Esto. Si no, ¿quién les iba a creer? Iba a haber confusión. Esto es lo que le pasó a Nicodemo cuando estuvo con Jesús. No lo busques, Juan 3:2 dice así: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Otra vez hablando de las señales. ¿Por qué? Era la contraparte. ¿Por qué creían o por qué decía que había venido de Dios como maestro? Porque había señales. Había un peso, una contraparte. ¿Quién iba a creer si no fuera así? En otras palabras, las señales y prodigios en la vida de Cristo certificaban que Él estaba hablando de parte de Dios. Y fue el mismo caso de los apóstoles.
No había otro estándar, no había una palabra escrita completa de Dios, todavía no estaba el estándar acumulado, la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces estas señales se volvieron la confirmación de la palabra de Dios, estas señales, prodigios y maravillas. En la primera iglesia era un componente de la predicación, de la enseñanza de los apóstoles y estos apóstoles siempre estaban transmitiendo a la iglesia la palabra y era confirmada por estos señales y prodigios. Ahora, ciertos pasajes de manera específica asocian estos dones milagrosos del Espíritu con las obras de los apóstoles. Vamos a Hechos 14:3. Dice así: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué fue lo que el Señor estaba haciendo? Confirmando la palabra como dio testimonio, concedió señales y prodigios que fueran hechos por las manos de ellos. En otras palabras, esa es la manera en que el Señor certificó la veracidad de su palabra. Fue al conceder señales, maravillas y prodigios. Esa era la realidad de esas señales, esos milagros y esas maravillas que el Señor hacía. Era para la confirmación, para que los incrédulos creyeran en la palabra de Dios. Siempre debe haber una contraparte. Tú me dices que pasa esto, pero ¿contra qué o por qué? Y esa era la contraparte que había, para que ellos creyeran. No era para todos los tiempos. Para el creyente no era. Para el creyente no era. Miren lo que dice Romanos 15:18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios. Abro un paréntesis. En otras palabras, Pablo dice: mi ministerio es verificado mediante las señales y prodigios. Y continúa: en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está diciendo: mi ministerio es verificado, comprobado mediante señales y prodigios. Eso es lo que está diciendo. En esta área entera de milagros, hermano, no tenía nada que ver con los creyentes. Con quien tenía que ver es con los incrédulos, para que se confirmara la palabra. Y entonces, a partir de ahí, nosotros debemos aprender que el propósito de los dones milagrosos especiales del Espíritu era para certificar a los apóstoles como verdaderos mensajeros de la palabra de Dios. Era la manera de confirmar el evangelio de salvación en la mente de los incrédulos. Ese era el propósito de las señales, ese es el propósito de esos milagros. Ese es el propósito de esos milagros. Pero incidentalmente también ayudó mucho a los creyentes a tener una fe, a que su fe creciera. Cuando ellos veían estos milagros, se asombraban de las maravillas que hacía Dios y ellos incrementaban su fe. No era para ellos, pero la incrementaban al ver esas maravillas que el Señor hacía. Déjeme decirle, y quiero añadir, que la iglesia de estos tiempos, en la actualidad, ya no necesita este tipo, y escúchame bien, ya no necesita este tipo de confirmación. Ya no necesitamos esos milagros como un estándar mediante el cual nosotros verifiquemos la declaración de alguien. Ya no lo necesitamos. No necesitamos que alguien nos predique y después haga un milagro espectacular para que nosotros así podamos creer lo que está diciendo. No, tenemos un estándar ya de comparación. ¿Y cuál es ese estándar de comparación? Tú lo tienes en tus manos, es la palabra escrita, la palabra de Dios. Este es el estándar de confirmación. Ya no necesitamos que vengan. Ahora, hay muchas personas que verdaderamente trazan mal las enseñanzas, las doctrinas y se atreven a decir: vengan, que va a haber milagros y señales aquí. Esos milagros y señales eran para los incrédulos.
Nosotros no necesitamos milagros de confirmación. Aquí está nuestra confirmación, la palabra escrita. Nosotros juzgamos mediante la palabra de Dios y de esa manera sabemos si el que predica está hablando la verdad o no está hablando la verdad o es un falso maestro. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Yo por eso les digo y les comunico, lean la palabra de Dios, véanla. Si alguien les dice algo, si yo les digo algo, vean la palabra de Dios para que nos demos cuenta de que es así, es la confirmación. Nosotros ya no necesitamos milagros de confirmación porque ya está la palabra escrita. Ya tenemos toda la palabra escrita, ¿sí? Y la palabra escrita, la Biblia es nuestra máxima autoridad, hermanos, es el consejo de Dios que tenemos. Un día hablamos de las 5 solas y hablamos de la sola escritura y esa es la palabra que tenemos para nosotros y la adaptamos así. Y aún que había milagros, muchos no creían. Si la palabra de Dios como estándar no lo suficientemente o no tiene eficientemente evidencia para ellos, los milagros no sirven. Yo recuerdo en Lucas 16:31 dice así: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. La Biblia está completa, nadie le puede añadir ni quitar nada, está completa y es nuestro estándar y no necesitamos milagros de confirmación, son innecesarios. ¿Para quién? Para el creyente. Para el creyente. Oiga, pastor, entonces ya no hay milagros el día de hoy. Déjame decirte que eso no significa que no hay milagros o no ocurren milagros. Lejos esté de nosotros afirmar que eso no ocurra, porque eso sería un disparate. El Señor mismo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él es todopoderoso y todo soberano, y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y normalmente es en respuesta a la fe, a la fe y a la oración. Él hace milagros poderosos para el beneficio de sus santos, ya no como señales, sino más bien como muestra de su amor y de su misericordia, ya no como confirmación de la palabra porque ya está escrita, ya la tenemos completa, sino como muestra de esa misericordia y de ese amor hacia nosotros. Sigue haciendo señales, no como un don de sanidad, de milagros, sino como alguien que muestra su amor y su misericordia a nosotros. Y lo muestra. Y si tú tienes duda de que el Señor hace milagros, si tú has creído, el Señor ha hecho un milagro en ti. Dios sigue haciendo ese milagro de tomar un alma enferma, de tomar un alma pecaminosa que va al camino al infierno y darle vida de tal manera que se convierta en un ciudadano del cielo. Pero tenemos que creer. Ese es un milagro que Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Dios opera con milagros. Hay muchos milagros y Dios no ha dejado de hacer esos milagros. Esos milagros son vigentes, pero no el don de milagros. Ese es especialmente para confirmación y especialmente para algunas personas. Nada más. Dios sí sigue operando con milagros. Dios sigue operando con milagros. Dios hace milagros bajo su diseño soberano como resultado de la oración, de su misericordia, pero no como el mismo don apostólico que había en ese entonces, en la primera iglesia. Nuestro Señor Jesús hizo diferentes pruebas hizo muchos y diferentes milagros, incluyendo el resucitar muertos. Esas fueron pruebas de su deidad, de que Él era el Hijo de Dios. Esto lo hizo para que también creyeran en Él, y aún así muchos no creyeron, y el Señor puede hacer milagros y muchos no creer, porque en realidad los milagros no nos hacen creer, sino es Dios a través de su palabra, a través de su misericordia, de su gracia. El apóstol Juan dice que Jesús hizo muchas maravillas, de las cuales Él consignó algunas en su evangelio, pero no nos habló de todas, con el fin de que sirvieran como confirmación de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Dice en Juan 20, 30 y 31 así. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Para qué eran esas señales que hizo Jesús? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Señales para que crean. No era para los creyentes, era para los incrédulos. Y aún así muchos no creyeron. El pueblo de Israel en su mayoría no creyó que Jesús era el Hijo de Dios.
Y siguen sin creer. Y siguen sin creer. Muchos nos dejamos guiar a la ligera por las situaciones que pasan. Sabemos que Israel ahorita está en guerra. Pero no sabemos si este sea un juicio de Dios. Porque siguen sin entender. Ellos siguen esperando ese Mesías que ya vino hace más de 2000 años. Tenemos que estar orando para que el Señor abra los corazones de a ellos y a aquellos que no creen. Los milagros que Jesús hizo en la tierra y fueron escritos, fueron para que las generaciones posteriores creyeran en Él. No necesitamos que hoy alguien tenga el don de milagros para creer en Cristo, lo creemos por fe. ¿O usted cree nada más porque Él hace milagros, cree en Él? No, lo creemos por fe. Sus milagros se escribieron y eso es suficiente para que las generaciones, ¿sí? Crean en fe y nuestros corazones también creamos a través de su palabra. Es interesante notar que la mayoría de las personas que presenciaron los milagros de Jesús los rechazaron. Los rechazaron. Juan nos muestra la constante incredulidad de los judíos a pesar de que estaban viendo maravillas, señales y prodigios. Muy pocos reconocieron que Él era el Mesías y eso a través de sus milagros. Los dones de sanidad, de lenguas, fueron dados como señal, como una señal inicial de que el fundamento escrito en el Nuevo Testamento es la verdad que proviene del cielo. Una vez que esta verdad fue escrita y confirmada, estos dones milagrosos no son necesarios, ya más cesaron estos dones milagrosos. Estos dones se dieron por tiempos, por temporadas, hubo límites, hubo tiempos. Por ejemplo, hubo muchos milagros cuando Moisés estuvo en la tierra, hubo muchos milagros con Elías y Eliseo, hubo muchos milagros en la vida de Jesús y en este cuarto periodo de milagros hubo muchos milagros inmediatamente después de la ascensión de Cristo. Lo podemos ver en el día de Pentecostés en la iglesia. Ahora, los milagros tienen su lugar para certificar, los milagros tienen su lugar para certificar o validar la verdad de Dios al incrédulo y un tiempo específico y siempre son limitados por tiempos. Así eran esas señales y milagros, hermano. Vamos a ver ahora el milagro de sanidad tan controversial en los tiempos de ahora. Vamos a 1 Corintios 12:9. Entonces los milagros eran para la confirmación de la palabra. Dice, a otros fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Sanidad en el hebreo significa Rafa, que quiere decir curar, arreglar, restaurar, curación. Y en el griego significa serapeu, que quiere decir servir, aliviar, curar y sanar. Este es el don del poder sanador de Dios, hermano. Ya sea dado o recibido, ya ha sido repetidamente documentado en todo el Nuevo Testamento, el don de sanidad. Es el poder que en determinados momentos recibieron los apóstoles con la capacidad de sanar o curar cuando la ocasión se presenta y cuando un hombre tenía el don de curar a la gente dado por el Espíritu Santo. Y lo podemos ver a través de la palabra de Dios, como muchos apóstoles o algunos estuvieron sanando esas dolencias aquí en la tierra. Y no era por su poder propio. De hecho, cuando Pedro y Juan le dijeron a un hombre que se levantara, dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Ellos sabían que el poder estaba en Jesús, no estaba en ellos. Y siempre también fue usado para verificar la palabra, para darle certeza a la palabra del Señor. No estoy diciendo que no haya curaciones ahora, o no estoy diciendo que el Señor no pueda levantar a alguien. Claro que sí, lo sigue haciendo, pero ahora son en su gracia y en su misericordia, en su amor. Dios sigue operando en esos milagros, en esas maravillas. Dios puede levantar y sanar, no como don de sanidad, sino como misericordia, gracia, amor hacia su pueblo, hacia las personas. Es importante que lo entendamos. Antes había un don para validar la palabra.
Ahora el Señor sigue, si hay sanidades, porque entonces no creen que Dios sana. No, sí sana Dios. Claro que sí sana. Dios sigue curando a la gente, pero estos son milagros de gracia, de misericordia, del amor de Dios. Hemos orado por gente y Dios ha levantado a esa gente de enfermedades. Hemos orado por gente y Dios les ha sacado de circunstancias difíciles. Pero ese don de sanidad como tal terminó en la era apostólica. Dios en la actualidad sana en su voluntad soberana, hermano, y en respuesta a la oración de fe. Independientemente de eso, yo creo que si hay un don que nos ayuda en la sanidad, y es el don de fe, el creer que el Señor lo puede hacer. Nosotros oramos, depositamos en el Señor y Él conforme a su voluntad lo va a hacer. Él siempre contesta la oración, siempre contesta la oración. Me decía un hermano que hay un predicador, muy conocido cantante, no quiero decir nombres, y él dice que él piensa o cree que Dios no está con nosotros porque pasamos circunstancias difíciles, que no contesta la oración. Pero Dios siempre contesta la oración. A veces nos dice no porque Él sabe que no conviene para nosotros. A veces nos dice espera porque Él está obrando a través de eso en nosotros. Y a veces inmediatamente nos da respuesta. Es conforme a su voluntad, conforme a su amor, su gracia, sus propósitos, sus planes. No es como queramos o pensamos, es bajo la soberanía de Dios. Él es soberano, Él siempre contesta todas nuestras oraciones. Entonces tenemos que ir y tenemos que pedirle. Yo recuerdo, hemos leído ahí en el libro de Santiago, cuando dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llámenle al que tiene el don para sanar. Vete por Pedrito, mira, él tiene el don para sanar. Vete por Raquel, tiene el don para sanar. Tráetelo. Mira, el que está predicando ahí tráetelo para que sane. No. ¿Qué dijo? Llamen a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Oren por él. Oren por él. Oren por él. Había ya el don estaba cesando al final de que estaba escribiendo el libro del Nuevo Testamento. Y ese don estaba como don, ya estaba siendo terminado. ¿Por qué dices eso? Lo podemos ver como Pablo estaba enfermo, y no pudo sanar. En la segunda carta de Timoteo, no lo busques, 4:20, Pablo le dice a Trófimo, lo dejé enfermo, no pude hacer más por él. Timoteo enfermo, tómate esto para tu enfermedad. Los dones estaban cesando. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. No es por eso, no es por eso, porque ya se estaba cerrando ese libro, ya estaba cerrando la confirmación total de que es la palabra de Dios. Y debemos de tener muchas veces cuidado, porque esas curaciones que a veces pasan son falsas o son motivadas psicológicamente y son traídas por agentes de Satanás. Porque mira, si alguien tiene el don de sanidad, ¿por qué no obra misericordia? ¿Por qué no obra amor? ¿Por qué no va a los hospitales? Sino que quieren venir, como yo decía hace rato, venir y espectacularmente decir, vengan a ver al gran sanador, traigan a todos enfermos. No, muchas veces así fuimos instruidos y enseñados y es no. Hay el don de sanidad en la actualidad y es no. Es no. Hay sanidad divina y es sí. Y puede operar a través de la oración que hacemos nosotros. Puede operar a través del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios también. Sigue operando, sigue habiendo milagros, sigue habiendo sanidades, pero ya no como un don, sino como una misericordia, como una gracia, como el amor de Dios. Si no, dime por qué Pablo no dijo, vente tú que tienes sanidad y sáname. ¿Por qué dejó a Trófimo enfermo? ¿Por qué dicen ahí los ancianos, dicen, está algún enfermo entre nosotros? Tráete al gran sanador. Mira, aquel que estaba en aquella iglesia, mira, es bueno, tráetelo. Hace crecer los pies, hace enderezar a los hombres, hace caminar al que no camina, hace ver al que no ve, tráetelo.
Y ahora esos hombres, si los hubiera, ¿por qué no van? Lo vuelvo a decir, a los hospitales. En la pandemia, yo lo he citado mucho, en la pandemia, ¿dónde estaban esos hombres? Escondidos atrás de sus trincheras. No me vayan a decir, porque van a descubrir que si hay un comparativo van a saber que no es cierto. Ese era el comparativo que tenían los apóstoles, que ellos decían y hacían. Ellos iban y levantaban. Ellos oraban y veían. Ese era el comparativo que tenían. Para eso eran los milagros, el comparativo, para que ellos pudieran creer. Entonces lo que me dicen es verdad, porque esto que ellos hacen, nadie lo puede hacer si no es que Dios está con ellos. Esa es una realidad. No es porque tú eres doctor, tienes el don de sanidad. Esa es una mentira. Lo vimos hace 8 días en los dones permanentes. No porque tú eres maestro, vas a enseñar. No, los dones son dados conforme el Espíritu quiere, conforme es su voluntad. ¿Hay sanidades divinas? Sí. Tenemos que abrazarnos del Señor, sí, porque a través de ella podemos ver el amor de Dios, la misericordia, y podemos dar testimonio de cómo obra Dios en la vida de las personas, en la vida de mucha gente, en nuestras vidas, cómo obra con misericordia, con amor, y lo abrazamos y podemos dar testimonio de que es Dios haciendo milagros. Y Dios puede utilizar a cualquier persona para ser el puente, la gente, para hacer esos milagros. Ya no se necesita el don. Lo que necesitamos es creer en fe, en la palabra de Dios. La fe puede hacer más que muchas cosas que podemos hacer. ¿Dónde están esos milagreros que dicen que tienen el don? ¿Por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no hacen gracia? ¿Por qué no hacen misericordia? ¿Por qué no hacen piedad? Imagínense con uno solo que fuera y llorara en un día, saca a todos desde un hospital. Imagínense si fuera un ejército. Porque son mentirosos, son falsos maestros. Falsos maestros. Vamos a verlo en la próxima semana, de verdad. Vamos a estar hablando de los profetas, vamos a estar hablando de los apóstoles. Si existen, no existen, si hay, no hay en la actualidad, cuál era su función, es vigente, no es vigente. Porque ahora hay cada maestro, de verdad. Me llegó un video, lo vamos a ver, voy a pasar un pedacito, donde, escúchenme bien, entras, si no mal me recuerdo, la iglesia es una iglesia bar o disco, es una iglesia bar. ¿Qué? Es una iglesia bar, literal. Tú llegas, te sientas, pide tu orden y ahí están las luces, cámara y las palabras. Y todavía una persona dice, nuestra mente tiene que ser transformada, conformada. Pero él la conforma y la transforma al sistema del mundo, no conformada a la mente de Dios. Y quien está detrás de todo esto es un personaje medio famosón, con el cual yo tuve un problema. Y yo le dije una vez a alguien, esta persona no puede predicar aquí, y fue su enojo. Más adelante, en la siguiente semana lo voy a hablar. ¿Cómo creen? Y todavía dice, vengan, aquí hay sanidad, vengan, aquí hay milagros, vengan, y están en las mesas sentados literal, pidiendo comiendo, pidiendo, bebiendo, y oyendo alabanzas y oyendo predicación. Hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Por eso yo les digo, yo me puedo equivocar, hermano, y pido perdón a Dios porque sí me puedo equivocar, pero por eso lean sus Biblias para que yo no los engañe, yo no les diga. Por eso estamos estamos viendo la palabra de Dios. Los milagros como sanidad divina sí existen y debemos orar, pedirle a Dios para que Él en su voluntad soberana los haga conforme a su voluntad y propósito, pero como don ya no.
Y menos por señalamiento. Tú debes ser esto, tú aquello, tú aquello. Ya dijimos que los dones permanentes los da Dios a través del Espíritu Santo, pero es conforme a su voluntad. Y tenemos que manifestarlos aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, para que crezca, para que madure en unidad y en amor. Esa es la finalidad. Estos dones temporales fueron para certificar la palabra de Dios, para que hubiera un estándar, un contrapeso. ¿Contra qué me dices que es verdad lo que tú me estás hablando? Pues mira, ve, para que confirmes que es verdad. Otro de ellos que ya cesaron fueron las lenguas. Yo lo he compartido aquí muchas veces y me causó un gran dolor cuando alguien me dijo, un pastor me dijo, yo iniciaba en las cosas apenas estaba iniciando en las cosas de Dios, conociendo a Dios, y me dice, ¿hablas en lenguas? Y yo le dije, no. Y me dice, no eres bautizado por el Espíritu Santo todavía no eres del cuerpo de Cristo. Y les digo una cosa, ¿qué pasó conmigo? Yo me puse a llorar. ¿Cómo es posible? Entonces yo no soy hijo de Dios. Por la mala información, interpretación de las cosas. Por eso les digo, a veces vamos a herir sensibilidades con lo que hablamos, pero se tiene que exponer la palabra de verdad. Dice ahí en el 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas. Vamos a hablar de lenguas, ahorita hablo de géneros, de lenguas. Lenguas, ¿qué significa en el griego lenguas? Del griego significa glosa, que quiere decir, y escucha bien esto, este es el meollo del asunto, quiere decir, significa idioma específico adquirido no naturalmente. O sea, la lengua era un idioma específico, adquirido no naturalmente. Este don se refiere aquí a idiomas, a lenguajes humanos, no conocidos por quienes lo hablan, pero sí por las otras personas que están escuchando. Esa es la lengua, ¿sí? ¿Y qué escuchaban? Y servía para transmitir las maravillas de Dios. Este don fue temporal, era la capacidad dada por Dios para hablar en un idioma extranjero sin conocerlo. ¿Para qué? Para declarar las maravillas de Dios como un milagro de verificación. También fue para un milagro de verificación. Mira, vamos a Hechos 2, 1 al 4, dice así. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dijo que hablasen. Y en el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cuando uno les oía hablar en su propia, ¿qué? En su propio idioma. ¿Qué es esto? Dios proveyó un milagro mediante el cual ellos pudieran hablar a toda persona en su propio idioma. ¿Y qué iba a hablar? Declarar las maravillas, las obras de Dios, ¿sí? ¿Y cuál fue la maravilla? Esas obras, lo que hizo Dios, cómo Dios vino aquí y murió por nosotros para darnos vida. Esa era la finalidad, que ellos conocieran las maravillas de Dios. Ahora, en la actualidad, muchos hablan lenguas para profetizar, para decirnos. Y no. El hablar en otro idioma era para que unos que no sabían este idioma entendieran y conocieran las maravillas de Dios. Dice Hechos 10:44. Hechos 10:44. Les dije que íbamos a estar viendo varios pasajes. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Wow! ¿Caía sobre quiénes? Sobre los gentiles, los que no habían creído en Dios. Era para confirmar también la palabra de Dios.
Este don de lenguas fue para la confirmación de la palabra y que entendieran todos que aquellos que creían en Cristo eran uno en Él y que Dios no hace acepción de personas. No lo hace. Este don de lenguas, escúchame bien, lo que voy a decir es importante lo que te voy a decir. Nunca fue un balbuceo o frases entrecortadas o aprendidas o llevadas por un sentimiento o por una emoción para la obra de la carne. Nunca fue un balbuceo de frases entrecortadas o aprendidas llevadas por un sentimiento de emoción en la obra de la carne, sino siempre fue para dar a conocer las maravillas y las obras del Señor, y siempre fue un idioma conocido, pero ahora hablan palabras entrecortadas que verdaderamente no saben ni lo que dicen. ¿Cuál era la finalidad de hablar en lenguas? Dar a conocer las maravillas del Señor. ¿Y para qué eran las lenguas? Para que los que no conocían ese idioma pudieran oír en su idioma, aunque el que estaba hablando no sabía ese idioma, pero ellos pudieran entender de las maravillas del Señor. Ese era el propósito, para que fuera confirmada la palabra de Dios nuevamente. ¿Se ha desvirtuado tanto esto? Yo otra vez oía y oía que alguien decía, llévalo con el hermano para que hable en lenguas y sane. O sea, yo digo, ¿qué? Si recuerdan, ahí en la palabra de Dios, Pablo cuando está ahí con los corintios, él hace algo, los pone en orden, porque estas lenguas ellos las exaltaban, se creían más espirituales. Dijimos hace 8 días que el tener un don no te hace más espiritual, porque hay quienes se falsifican dones, pero ellos se creían muchos espirituales y hacían hincapié y las confundían con los oráculos, con los que estaban familiarizados. Estos del pueblo de Corintios, los confundían con esos oráculos en donde había muchos discursos estáticos, hablaban muchas cosas similares. O sea, les dice Pablo, tranquilos, no es así. No es como los oráculos que ustedes antes hacían o aprendían o practicaban, no es así. El don de lengua sí tenía también un propósito, era para que aquellos que no… ¿Recuerdan que ahí en el Pentecostés, cuando hubo una diáspora, quiere decir que mucho pueblo se fue porque se fue llevado cautivo el pueblo de Israel, se fueron a muchos diferentes países y hubo generaciones y hablaron en su idioma? Entonces cuando se reunían, el día del Pentecostés se reunieron, entonces había muchos que hablaban diferentes idiomas. Entonces si hablaba Pedro, no iban a entender. Entonces Dios hace un milagro y les pone ese don de lenguas para que aquellos que no habían escuchado, no entendían esa lengua, pudieran entender esa lengua. ¿Y qué entendían? ¿De qué estaba hablando? De las maravillas que Dios estaba haciendo. Pedro le estaba predicando lo que Dios hizo. Ustedes rechazaron la piedra angular. Dios vino y a través de su Hijo estaba aquí y no lo reconocieron. Es lo que estaba hablando. Eso es lo que estaba hablando. Ahora, si tú me dices, ahora ¿puede uno hablar en lenguas? Y yo te voy a dar 2 contestaciones, sí y no. ¿Cómo sí y no? Bueno, no como don, pero sí como milagro de Dios. O sea, ¿qué es esto? Yo creo que Dios puede mandar o dar a un misionero, ¿sí? Que va a algún lugar del mundo, le puede dar la capacidad de hablar en un idioma que no conoce para que aquel pueda conocer las maravillas de Dios. O sea, sí puede Dios en su soberana voluntad dar la capacidad a alguien para que hable en otro idioma, para que aquel pueda entender, pero ya no como don, sino como un milagro que hace Dios en la persona para transmitir, porque el evangelio ahora se predica prácticamente en todos los idiomas del mundo, ya no hay necesidad. Y la señal de esto, que esto sucedería, nos dice que iba a desaparecer. El propósito de hablar las lenguas, dice Pablo, que fue para un tiempo nada más. Mira, dice en 1 Corintios 14, 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. Escúchame, vuelvo a decir,
¿Dios puede hacer hablar a alguien en lenguas ahora? Sí. ¿Como don? No. ¿Como milagro? Sí. O sea, Dios es soberano y puede poner a hablar a alguien en lenguas. Hasta aquí. Pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer las maravillas en alguien que no sabe el idioma. Dice así. Así que las lenguas por señal, ¿qué dice? ¿Para quién? ¿Sino a quiénes? ¿Para quién eran las lenguas como señal? Para los incrédulos. Para que tengan el estándar comparativo. Era para eso. Mira, estos no hablan y cómo yo les entiendo. ¿Sí? Pero la profecía, o sea, esto es la predicación. Hablamos de la profecía la semana pasada, este don profético que es un don de predicación, de enseñanza, de proclamación. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes, a los que han creído. Ellos no necesitan esta confirmación. Ellos ya han creído, ellos necesitan la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, porque ellos creen por fe. Esto era para comunicarles las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho, y se convirtieran por medio de la exposición de la palabra. Para eso era el don de lenguas, que a través de oír la palabra, ellos se convirtieran. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Estas ya cesaron en la era apostólica. Mira, ¿qué dice en 1 Corintios? Y este es un pasaje importante, 1 Corintios 13:8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Esas van a cesar, de hecho ya cesaron. Ya cesaron. Si tú ves que un día en una iglesia están hablando en lenguas, 2, 3, y no hay intérprete, verdaderamente, no hay un propósito, no hay una finalidad, mejor despréndete de ahí, porque no han entendido lo que es la palabra de Dios. Toman a la ligera la palabra de Dios. Ya no se necesita confirmar la palabra por las lenguas. Esto ya cesó, mis hermanos. En muchas iglesias vamos a hablar todos en lenguas y yo quiero oírlos en lenguas. Y qué desorden cuando Pablo decía, espérame, no, hay que hacerlo en orden. En ese entonces ya no hay necesidad de hablar en lenguas, porque la Biblia ya está escrita casi en todos los idiomas del mundo. Pero si Dios en su voluntad cree que es necesario que alguien hable, lo va a hacer en su soberanía, en su voluntad. Va a ser un milagro, ya como un milagro el hablar en lenguas, no como un don. ¿Alguien sabe algún idioma que no sea inglés aquí? ¿O un dialecto? Si Él se parara aquí y hubiera unas personas que oyen y hablaran y ellos lo entendieran, bueno, es otra cosa. Pero no, mi hermano, ya no lo hay. Entonces las lenguas eran también para confirmar la palabra del Señor. Y viene otra que es interpretación de lenguas. Dice, a otro hacer milagros, a otra profecía, otro discernimiento de espíritus, ahí en el 10, versículo 10, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí cuando hablamos géneros de lenguas es como decir nacionalidades, ¿no? Este es alemán, este es mexicano, este es portugués. Ese es el género de lenguas. Por eso les digo, las lenguas eran idiomas. Y los géneros caracterizaban el país, la nacionalidad, el habla. Tenían una gramática bien establecida, bien estructurada. No eran palabras balbuceando palabras. No, mi hermano. No, Rambo saca la bazuca, dicen por ahí. No, mi hermano, no. Eso me recuerda a unos viejos tiempos, pero bueno, no. Cuando dice géneros de lenguas, esos géneros son las nacionalidades o son los idiomas que hablaban. Y esos idiomas tenían una gramática compuesta, estructurada. No eran balbuceo de palabras. Quien hablaba esos idiomas podía entender. Y la finalidad era para dar el mensaje,
para dar el mensaje, para que aquellos que no creyeran confirmaran. ¿Cómo es posible que Él no habla y está hablando y me está dando a entender y me está presentando el mensaje de la palabra de Dios? Eso era. ¿Sí? Ahora, en la interpretación de lenguas dice, este don sería traducir a un idioma específico. El don de la interpretación de lenguas es la habilidad para traducir de un idioma extranjero al idioma de los oyentes. Eso es la interpretación de lenguas. Aunque es un don separado, pareciera que van juntos, pero esa es una verdad. El objetivo era que todos pudieran entender y beneficiarse de la verdad que se estaba hablando. Ese fue un don también temporal. Ahora ya es diferente. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 14:27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, calle y hable para sí mismo y para Dios, calle. Porque como les repito, había un desorden. Se crean muchos bienes espirituales porque hablan lenguas. Pero eso era lo que ellos practicaban en sus cosas paganas, sus oráculos estáticos, diciendo muchas palabras repetitivas y cosas, y hablando cosas que ni se entendían. Dice, calle. ¿Por qué? Y luego dice el versículo 40, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y en orden. No en desorden. A ver, todos vamos a hablar en lenguas. Todos, a ver, quiero oírlos hablar en lenguas. Y todos gritando y haciendo. Cuando la finalidad de hablar en lenguas es diferente, es otra cosa. Es para que alguien pueda entender y comprender la palabra de Dios, el evangelio de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios. ¿Los milagros existen? Sí, milagros divinos sí. ¿El don de milagros? No. ¿El don de lenguas existe? No. ¿Alguien puede hablar en lenguas? Sí. ¿Cómo? Como un milagro de Dios, aplicándolo para un propósito específico. La interpretación de lenguas, pues ya no. Las sanidades, ¿Dios sigue sanando? La respuesta es sí. En su voluntad, en su soberana voluntad, en su amor, en su misericordia. Como don, la respuesta es no. La respuesta es no. Y aquí reto, aquel sanador que diga que tiene el don de sanidad, que venga y vayamos a hospitales, a ver si por lo menos levanta 3 en ese momento, como lo hacían los apóstoles. Los apóstoles decían y hacían. Pablo levantó a ese que se durmió, que se cayó y murió. Pablo lo levantó. Juan y Pedro levantaron a un paralítico en el poder del Señor. Daban vista a los ciegos. Así eran. Ese era el comparativo. Por eso yo me atrevo a retar a aquellos que dicen que tienen el don de sanidad, que vengan, me pueden encontrar y vayamos a hospitales y que haya el comparativo que ellos tenían. Vayamos y que por lo menos ore y en ese momento sane a esas personas. No le pido mucho, nada más a 3. Y si lo hace, va a decir, ¿dónde estabas escondido en la pandemia? Entendamos eso, de verdad entendámoslo. Esa es una verdad. Hay gentes, miren, estoy terminando, hay gentes que no se alimentan de la palabra de Dios y muchos cristianos en la actualidad, aún cristianos, tienen hambre de lo sobrenatural. Tienen hambre y se pueden aferrar a una experiencia y se pueden aferrar a ella porque su situación está está estructurada en torno al emocionalismo. Mucha gente, aún dentro del cristianismo, quiere un sentimiento físico, quiere una experiencia emocional, y ese es el resultado de una falta de fe. Cuando usted está buscando un sentimiento o una emoción, eso no es fe, esa es una duda, buscando algo para el convencimiento de sí mismo, buscando algo porque no estoy convencido. Se mueve mucho en las iglesias el emocionalismo, se mueve mucho en las iglesias esa falsa seguridad
que tienen. El sentimentalismo se mueve mucho en las iglesias más carismáticas en los tiempos actuales. En los tiempos actuales. Hay muchas iglesias que se mueven por emociones y sentimientos. Las iglesias que más jóvenes tienen son las iglesias que usted va, entra y pareciera que entra usted a un disco bar o a un disco. Los jóvenes se desenvuelven, gritan, bailan, se tiran, se revuelcan, sudan, van a encontrar esas emociones, se van a convencer por esas emociones, no verdaderamente van a transformar sus vidas. Y salen muy contentos porque le dieron rienda suelta a sus carnes. Por eso doy gracias a Dios porque nuestros jóvenes el día de ayer estuvieron aquí y pudieron escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que va a edificar sus vidas y sus corazones. Tal vez ahorita no lo piensen, no lo crean, pero eso es lo que va a edificar sus vidas y sus corazones, para que cuando fueran grandes no se aparten del camino. Esa es una verdad. Nosotros tenemos la promesa de Dios, que seamos salvos nosotros y van a ser salvos también los de nuestra casa, a través del amor de Dios, la misericordia de Dios y de la influencia que nosotros podamos tener con ellos. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo le decía y oraba, Señor, si va un joven a la reunión, por un joven vale la pena el esfuerzo. Si van 2, damos gracias. Si van 3, bueno, es la misericordia de Dios. Pero vinieron en su mayoría todos los jóvenes de la iglesia, pues yo doy gloria a Dios. Porque eso es lo que los va a fortalecer para enfrentar el mañana, a fortalecer para enfrentar las cosas. Ese es, no dejarnos llevar por la emoción, sino por la verdad. Y para ir a esa verdad tenemos que ir al conocimiento de la palabra de Dios, caminar en esa verdad para poder tener, decía yo ahorita, comparativos contra qué vamos a hacer las cosas o para qué las vamos a hacer. La palabra certificada, hermano, es nuestra base y fundamento, y no necesitamos ejercitar los dones de la gracia temporales, porque ya no los hay, sino los dones de la gracia permanentes que edifican el cuerpo y que nos van a ayudar a madurar y llegar a una estatura perfecta. Por eso yo les pido que pidamos en oración que el Señor nos dé esos dones permanentes para que podamos ser edificados. Y termino diciendo, los dones de los cuales hablamos son temporales para la era apostólica, la era de los apóstoles, el de milagros, sanidad, lenguas e interpretación de lenguas. Dios en su soberanía puede hacer lo que quiere, cuando quiera, pero la palabra de Dios es lo que me muestra. Es lo que me muestra. Dios en su amor te puede sanar, te puede levantar, te puede ayudar en las circunstancias difíciles, en su gracia, en su amor, para que tú abraces eso y des testimonio y para que tú puedas ver el poder de Dios. No perdamos la fe, no perdamos la fe. Dios transforma vidas, Dios transforma voluntades. Ora por tus hijos, ora por tus familiares, no está en ti, está en Dios. Está en la obra de Dios, lo que Dios puede hacer. Dios es el que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser una Biblia abierta delante de ellos para que ellos puedan ver en nosotros lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso tenemos que preocuparnos por caminar en esa verdad, en ese conocimiento. ¿Dios hace milagros? Sí. Y un milagro somos nosotros. Nos ha dado vida y vida eterna. ¿Dios sana? Sí. ¿Y cuántos de aquí no hemos sido sanados de grandes enfermedades, grandes problemas? Sí. ¿Dios tiene cuidado de nosotros? Sí. Dios no nos deja. Dios no nos deja. Dice Dios que Él va a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y eso es lo que a veces me mueve y me da rabia y enojo, de que algunos falsos predicadores, famosos predicadores, pareciera que el Señor nos dejó porque ya no contesta nuestras oraciones. Y estoy hablando de famosos predicadores,
Dios no nos deja. Lo que pasa es que tú no quieres confiar o no tienes la fe para confiar en lo que dice la palabra de Dios. Quien nos alejamos de Dios somos nosotros. Él no nos deja, Él no se aleja. Nosotros tenemos que orar por las causas que tenemos, por las circunstancias adversas, por las enfermedades, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra descendencia, aunque todavía no la conocemos. Yo a veces he orado hasta por mis tataranietos y no los conozco. Pero Dios sabe que tenemos que orar. Y Dios en ese amor, en esa misericordia, en ese mover a través de la oración, en su soberano propósito y amor, nos da respuesta a esas peticiones. Sí existen los milagros, sí existen las sanidades, pero es a través de la voluntad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y podemos pedírselo a través de la oración. A través de la oración. Yo espero que tú comprendas, que leas, no te quedes ahí. Lee, sigue leyendo, para que te puedas dar cuenta y que no nos dejemos llevar por esas doctrinas engañosas que luego nos quieren hacer creer como a veces hemos visto o nos han dicho, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos. Recuerden, estamos viendo, estos son los dones temporales. Hace 8 días vimos los dones permanentes y vamos a estar viendo algunos otros dones o ministerios como el de profeta, el de apóstol, evangelista, y también voy a meter ahí uno que es muy esencial y ya lo he estado hablando. Hay pastoras o debe de haber pastoras dentro de la iglesia. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra, no lo que digo yo, lo que dice Dios. Va a ser interesante, de verdad. Esto tal vez no sea tan espectacular esto que estamos hablando, pero es para conocimiento general de cómo debemos de vivir, en qué creemos, qué es lo que hacemos. Son doctrinas profundas que tenemos que aprender. Que Dios les bendiga, mis hermanos.